Hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien o no? Espero que súper bien. Vamos a empezar entonces con esta clase que va a ser la parte uno de recolección y transporte de residuos sólidos. ¿Listo? Una parte muy importante que vamos a tener en cuenta dentro de esta parte de recolección es de que eh, ¿qué documentación tenemos que tener al pie de la mano? Al pie de la mano, entonces nos vamos a leer el capítulo número 3 del título número 2 del decreto 2981 del 2013. Los que alcanzaron a ingresar ahorita a clase a las 8 de la mañana, vieron que les había puesto pues como esta tareita, el capítulo 3 del título 2 del decreto 2981. Fuera de eso, también vamos a encontrar diferentes apartes en la resolución 754 del 2014. Que la resolución 754 del 2014, ¿cuál es? Es la que nos habla acerca de los PEGIRASA. Es que los PEGIRASA, perdón, es que acaba de terminar una clase de PEGIRASA, que nos habla acerca de los planes de gestión integral de residuos sólidos municipales. Además, en el RAS, título F, sección 3, lo voy a mirar por acá, esperen que no, esto no es, por acá, en el RAS título F, podemos encontrar entonces, ¿qué? Podemos encontrar también esta eh, apartes acerca de eso. Del RAS título F, en el RAS título F sobre todo es muy, pero muy importante porque lo vamos a tener en cuenta para todo lo que tiene que ver ¿con qué? Con las diferentes fórmulas. Las fórmulas, sí, está en la sección 3. En la sección 3, en la página 60 y algo. Ajá. Acá, en la página número 65, en la página número 65 del RAS, lo podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy, pero muy en cuenta este. Bueno, me dejan un momentico, yo me fijo por acá, porque tengo que ver cómo está el documento no, el, el programa bajo el cual estoy grabando en este momento, que es un programa nuevo para mí, entonces apenas lo estoy tratando de manejar de la mejor forma, que es este programa que se llama Active. Este programa inmediatamente me lo sube todo lo que estoy grabando acá, me lo sube a YouTube. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces esos son los primeros requisitos. ¿Listo? Recuerden que de todas maneras esa información ya se les había enviado a ustedes para que ustedes trabajaran con ella. Vamos entonces con esta primera parte. Con esta primera parte. Que esta primera parte, entonces, ¿cuál es? Va a ser entonces acerca de qué es la presentación de los residuos sólidos. ¿Listo? Recuerden que habíamos visto dentro del circulito que nosotros trabajábamos de que teníamos una generación, después de esa generación una separación, después de esa separación un almacenamiento, que ese almacenamiento ya vimos la parte teórica y la parte práctica. eh, entonces dentro de esto se tiene el almacenamiento y luego el almacenamiento es la presentación. Listo. Que esa presentación es la última responsabilidad del usuario con respecto a la empresa de servicios públicos, ¿cierto? Entonces es cómo se los va a presentar a cada uno de ellos. Entonces es la forma de cómo los diferentes usuarios, ¿cierto? Van a presentar almacenados sus residuos sólidos, ¿cierto? Para que estos sean ¿qué? Para que estos sean recolectados por parte de la empresa prestadora del servicio público de aseo. ¿Listo? Entonces es simplemente sacar las canecas. ¿Qué habíamos dicho acerca de esas responsabilidades? Por eso digo acá, pilas, es la última responsabilidad del usuario. Es la última responsabilidad que tiene el usuario. O sea que es el último deber del usuario. O sea que ya esto que vamos a empezar a ver, que la recolección y el transporte ya serían, ¿qué? Los derechos de los usuarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dentro de esto, vamos a tener que la presentación debe de hacerse en un lugar completamente determinado con la empresa de servicios públicos
y con una infraestructura debidamente prevista para ello, ¿cierto? Bien sea en un área pública correspondiente o bien sea dentro de un centro privado, como ya lo vamos a ver. ¿Por qué un centro privado? Porque se puede hacer una presentación conjunta en el caso de ¿qué? De los multiusuarios y los grandes productores, que serían entonces los que se tendrían dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, recordemos, multiusuarios, conjunto de usuarios. ¿Que sacan qué? Que sacan sus residuos sólidos en conjunto. ¿Caso de quién? Urbanizaciones cerradas que estén dentro de la parte de propiedad raíz y las otras entonces podrían ser algunos centros comerciales. Algunos centros comerciales. ¿Listo? Y ya los grandes generadores que habíamos dicho que eran todos aquellos que generaban ¿qué? Más de 1 metro cúbico por, más de 1 metro cúbico mensual. 1 metro cúbico mensual. Entonces, esa sería toda la parte que tendríamos que ver con quién, con la presentación de los diferentes residuos sólidos. Ahora bien, miremos entonces, miremos nuestro circulito de siempre, o sea, nuestra tablita de siempre, la tablita que siempre trabajamos y que siempre hablamos de qué, generación, recolección y disposición final. ¿Listo? Que lo vemos desde un punto de vista lineal, pero no es tan lineal, sino que entonces, pues, sino que es para mayor parte. Entonces, primero, ¿todo lo que se genera se recolecta? No, no todo lo que se genera se recolecta. ¿Y por qué no todo lo que se genera se recolecta? Porque hay unas cosas que nosotros rehusamos, ¿cierto? Entonces, nosotros generamos un vaso. Pues, o sea, generamos, por ejemplo, qué sé yo, sí, pues, o sea, el vaso, pues los vasos de vidrio de mermelada, vasos de vidrio de mermelada, eso es que una generación de un residuo, pero lo estoy reusando, lo voy a reusar como vajilla de la casa, ¿cierto? Entonces eso puede ser, o por ejemplo, ya sé cuáles, por ejemplo, eh, eh, donde a veces los dulces vienen dentro de unos envases que posteriormente se convierten en crispeteras. Denme un minutico. Bueno, miremos por ejemplo este que les voy a mostrar acá, algo ya viejito, del 2014, ¿cierto? Ya del 2014. En este, ¿qué es lo que pasa? Entonces, este era un empaque en los cuales venían acá un empaque de crispetas, pero ya no es empaque de crispetas, sino que sirve para qué. Aquí meto los dulces pues de Sofía, que es mi hija. Entonces acá es donde se meten todas esas cositas. Entonces, como les digo, por ejemplo, este es un reuso. Entonces fue un residuo que generé, pero que realmente estoy reusando. Entonces, ¿por qué no se fue a recolección? No se fue a recolección porque lo estoy reusando dentro de mi misma vivienda. ¿Listo? Pero también hay otros que no se recolectan porque hay una mala disposición. Miremos, por ejemplo, esta fotografía que vemos acá, en la cual entonces vemos una mala disposición de residuos sólidos. Vemos llantas, material de poda, diferentes cosas pues que podemos encontrar en una ciudad. Ya viene entonces esa generación. Acá tenemos algo que sería ¿qué? Que sería la presentación. ¿Listo? Pero dentro de esa presentación entonces, de estos diferentes residuos, se los presentamos y ya los recogen. ¿Los recogen con qué? Con fin de aprovechamiento. Y ya vamos para dónde es que van esa parte de aprovechamiento. Esa parte, ay, ve. Ya, perdón, que es la presentación. Con fines de aprovechamiento y también recolección con fines de disposición final. Listo. Eso serían entonces hacia donde se irían. Pero entonces enfoquémonos en lo nuestro, que es lo que nos atañe en este momento, que es que la recolección con fines de pues la recolección, ¿cierto? Bien sea con fines de aprovechamiento o bien sea fines con disposición final. Entonces vamos a ver, la recolección. ¿Qué clase de recolección? ¿Qué recolectamos nosotros cuando no estamos hablando de residuos peligrosos? ¿Cierto? Pilas. Cuando no estamos hablando de residuos peligrosos. Entonces, primero, estamos hablando de recolección de residuos ¿qué? Aprovechables, de residuos no aprovechables y de residuos especiales. ¿Listo? Esas serían entonces las recolecciones que nosotros estaríamos haciendo. ¿Cuáles son entonces esos residuos aprovechables? Entonces, estos residuos aprovechables van hacia unos puntos específicos que se llaman las ECAs.
¿Listo? ¿Qué son las ECAs? Las ECAs son las estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, algunas personas llegan, recogen, pues, recogen los residuos sólidos, bien sea la empresa de servicios públicos o bien sean algunos recuperadores completamente recuperadores asociados dentro de cooperativas que entran a ser parte del programa de servicio público y entran y recogen y aprovechan estos diferentes residuos, pues los llevan hacia esas ECAs. En Medellín tenemos gran cantidad de ECAs. Cada uno de los municipios tiene una ECA, ¿cierto? Miren y van a mirar ustedes dentro de la resolución 754, vamos a buscarla por acá, que no la tengo descargada, pero vamos a descargarla por acá, resolución 754, esto, vamos a verla, miren que esto se pone muy lentico con el programa que tenemos, con este programa, mientras que va grabando. Pero entonces, lo que les quiero decir es que dentro de la resolución 154 nos dice que dentro del PEGIRS, en la línea base, en la parte de aprovechamiento, debemos de observar cuántos sistemas de aprovechamiento tienen, cuántos son de menos de 100 metros cuadrados, cuántos son de entre 100 metros cuadrados y 1000 metros cuadrados y cuántos tiene el municipio que sean de más de 1000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a revisar dentro de nuestro PEGIRS? Vayámoslo apuntando por ahí, ¿cierto? Vayámoslo apuntando por ahí. Dentro del PEGIRS, entonces, vamos a poner ¿qué? Sitios no, vamos a buscar cuántas ECAs tiene el municipio. Y todos deben de tener su ECA, ¿listo? Todos deben de tener su ECA. Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si por acá ya me descargó la resolución, de segunda generación. Vamos a ponerlo por acá en un momentico. Es importante entonces de que ustedes lo tengan siempre a la mano, pero así la vida no lo tengo yo a la mano. Bueno, mientras tanto entonces, sigamos por acá. Nos esperemos aquí un momentico. Bueno, entonces, vámonos por acá. Vámonos para la resolución 754 del 2014. Y en esta, vamos a ver acá en este que es se me fue el nombre en este momento, la línea base, ¿cierto? La línea base, en los cuales entonces, que era una línea base que yo les había dicho que por favor fueran revisando. Y acá vamos a tener dentro de nuestro PEGIRS una actividad que es la actividad de aprovechamiento. Listo. Entonces miren que acá, perdón, no son 105, no son 100 metros cuadrados, sino 150 metros cuadrados. Miren que acá vamos a tener, nos dice, cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de clasificación y aprovechamiento en la categoría de pequeños. Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de clasificación y aprovechamiento. Ahí viene el nombre de ECA, estación de clasificación y aprovechamiento. Entonces vamos a ver cuántas hay menores de 150 metros cuadrados. Vamos a ver cuántas también hay de 150 a 999. Y vamos a ver cuántas ECAs hay grandes, o sea, de más de 1000 metros cuadrados, ¿cierto? Si un municipio no tiene eso, no se encuentra dentro del PEGIRS, es porque no están haciendo reciclaje entonces. Y están entonces inmediatamente están incumpliendo con todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los residuos sólidos, que es un papel fundamental dentro de los PEGIRS. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta dentro de estos diferentes apartes. Entonces vamos a revisar en el PEGIRS, qué es lo que se tiene acerca de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces ahí viene una de nuestras primeras actividades dentro de estos
diferentes apartes, que sería entonces que, a ver, aquí les puse también título 2, capítulo 3, decreto 2981 y de lo detrás, que eso lo había dicho ahorita. Pero acá entonces también pilas para el PEGIRS, la parte de qué, la parte de las ECAs. ¿Listo? Dentro del PEGIRS, entre las actividades que tenemos que hacer. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces también, yo hago recolección para llevar esos residuos sólidos, ¿a dónde? Para llevarlos a disposición final. ¿Cuáles residuos? Los residuos no aprovechables. ¿Y cuáles son los residuos no aprovechables? Los residuos no aprovechables son todos aquellos que por X o Y razón yo no quise aprovechar, ¿cierto? Porque vamos a ver posteriormente que todos los residuos son completamente aprovechables. Entonces, ¿por qué? Porque se hizo una mala separación, pues, por diferentes dificultades que se tienen en cada una de ellas. Entonces, por eso se tendrían dentro de cada uno de estos casos. ¿Listo? Entonces, disposición final, ¿qué sería? Para el caso de nosotros, simplemente relleno sanitario. Porque recuerden que no podríamos pues tener otra forma entonces de una buena disposición final adecuada, que sería por medio de relleno sanitario. ¿Listo? Y por el otro lado vamos a tener que los residuos especiales, que son ¿qué? Todos los residuos voluminosos y todos los residuos de construcción y demolición. Esos serían entonces dentro de esta clasificación de residuos no peligrosos que entrarían dentro de esta parte de recolección. ¿Listo? Bueno, vamos por acá entonces para que los tengamos en cuenta. ¿Hacia dónde irían estos entonces? Estos irían hacia lo que se conocen como escombreras, ¿cierto? Lastimosamente, claro, pues que estos especiales deberían de pasar acá. Deberían de pasar a los residuos aprovechables, porque toda esa parte que, acuérdense que habíamos visto cuando, pues, cuando se vio la norma, la resolución 0472, en la resolución 0472 se habla, y tuvimos una clase solamente de residuos de construcción y demolición, hablábamos acerca de que de la gran cantidad de estos residuos que se deben de aprovechar y cómo según la categoría del municipio se debe ir aprovechando anualmente. ¿Listo? Cada uno de esos diferentes casos. Bueno, la recolección y el transporte entonces, vámonos con la recolección y el transporte, pero para que cada videito no se nos haga tan largo, lo voy a hacer en un video, va para recolección y transporte B. Listo.